te pido que esperes un poco más para seguir adelante. También decía, por favor, no te olvides de mí hasta puntos suspensivos. Recuerda que te quiero y que volveré a estar contigo. Envíame fotografías. Déjame soñar contigo. No las había leído desde que me las envió porque es mi pasado. Lo conocí porque él venía a comprar comida al restaurante de comida rápida en el que trabajaba yo. Hablábamos, coqueteábamos y cada vez que venía él siempre trataba de atenderlo yo. Y me entusiasmaba. Yo lo miraba y pensaba, él sabe lo que quiere, era maduro y bueno, él tenía mucho potencial, tenía mucho de lo que yo buscaba. Yo quería a alguien que estuviera loco por mí porque nunca había tenido eso en mis relaciones de la secundaria ni en las que tuve después. Yo solo buscaba amor, creo, alguien que me quisiera más que todos mis otros novios. Nunca me habían tratado bien y ese hombre parecía distinto a los demás. Yo me veía junto a él con la cerca blanca, una linda casa, un lindo auto y un perro. Y desde luego hijos, porque sin dudas quería, tener un hijo con él y tener una vida normal. Como yo era joven, pensaba que nos casaríamos y todo eso, ya saben. Él me contó que tenía hijos. Me dijo que su esposa lo había dejado. Me pareció pésimo que se hubiera ido. ¿Qué clase de esposa hace eso? Ella había dejado a sus hijos con Shaun y Shaun tenía que ocuparse de ellos. Y yo pensaba, yo puedo ser mejor que ella. El te amo llegó rápido y después de eso, la verdad, me enamoré de él. Quería estar con él el resto de mi vida. Esta es Trisha, sosteniendo a Nadia, mi hija mayor. Fue la última fotografía que le tomé. Y fue porque le había organizado su primera fiesta de cumpleaños. Porque ella siempre fue una excelente hermana. Éramos 4 hermanas y Trisha era la segunda mayor. Trisha era mi hermana preferida y creo que las demás también dirán que Trisha era su hermana preferida. Ella siempre me cuidaba y siempre se aseguraba de que yo estuviera bien, más allá de donde estuviera. Siempre rezaba por mí, ella era la mejor hermana de todas. Llamaron a mi mamá y le dijeron que Trisha había desaparecido y que debíamos rezar para que apareciera sana y salva. Siempre acudíamos a Dios y le pedíamos que nos ayudara ante cualquier problema que tuviéramos, así que, ya saben todos, tomamos un teléfono distinto y yo llamé a alguien y empecé a rezar con esa persona. Mi mamá estaba en la habitación de al lado con mi hija en brazos y recibió la llamada y gritó. Fue un grito espeluznante, como jamás había oído en mi vida. Cuando entré, mi mamá tenía a mi bebé contra el pecho y estaba llorando desesperada. Y decía, mi bebé murió. Mi bebé murió. Y eso es algo que nunca olvidaré. Pasamos las primeras horas empacando y subiendo a un avión para ir a Oklahoma. Cuando llegamos, mis padres, mi hija y yo
nos quedamos en la casa de Trisha y Shaun. La verdad, yo no sabía cómo sentirme. Estaba muy conmovida. Pero también me sentía frustrada porque no dejaba de sentir que ella entraría por la puerta en cualquier momento. No quería creer que hubiera muerto. Seguía creyendo que me daría vuelta y oiría su voz. Y era frustrante porque no la oía. Era casi ensordecedor no oír su voz. Yo estaba por irme a trabajar y la operadora me llamó y me dijo que había un cuerpo en la carretera 75, que es una vía de acceso muy transitada al centro de Tulsa. Y eso enseguida atrajo mi atención. No sabía qué le había pasado a Trisha Stemple. Estaba tendida a la vera del camino. Quizás la habían arrollado, tal vez un conductor ebrio. En un primer momento, los agentes de policía se enfocaron en el auto que estaba a un costado de la carretera. Tenía desinflado el neumático de adelante, del lado del conductor. Y eso abría muchas posibilidades. Podía tratarse de un accidente de tránsito o algo de esa naturaleza. Así que no podíamos descartar ninguna hipótesis. Era muy real. Uno asimila esa muerte y esa para mí es la principal motivación para hacer esto. Bueno, en ese momento no teníamos muchos datos de la víctima, solo que era una ama de casa joven y que su esposo había reportado su desaparición la noche anterior, así que llegamos sin saber demasiado. Shaun estaba estacionado en la carretera y yo sabía que había que tratarlo con mucho tacto porque él era el tipo que tendría todas las respuestas. Shaun dio una versión muy simple, que ella había salido para ir a la farmacia a comprar un medicamento porque no se sentía bien. Eran las 2 o 3 de la madrugada, ella no había vuelto y él reportó su desaparición. Después de hablar con la policía, él volvió a salir y halló su auto. A esa altura de mi carrera, ya había estado en muchas escenas de crímenes. Y ese era el momento indicado para que él se quebrara y cayera al piso llorando. Y la verdad, eso era lo que le faltaba. Parecía preocupado, pero le faltaba la emoción que yo esperaba de él, y eso me hizo sospechar. Creo que Trisha tenía 16 o 17 cuando se conocieron. Yo sabía que la familia de Shaun se había mudado de Ohio, y sabía que su papá era pastor. A ella le agradaba mucho, y a nosotros también, nos agradaba a todos. Y él parecía hacerle bien también. Trisha quedó embarazada. Y pues sé que habló con mis padres y se los contó. Y luego les dijo que quería casarse. Tanto Shaun como ella querían casarse y formar una familia. Su matrimonio siempre pareció sólido. Ellos parecían estar muy bien. Al menos al principio. Al leer el informe del médico forense, vimos que no le había arrollado un conductor ebrio que se había salido del camino. Porque ella no tenía heridas compatibles con un accidente de tránsito. Por lo general, a las personas les queda una marca visible en las extremidades inferiores cuando las arrolla un auto, y ella no tenía ninguna.
La habían golpeado. Tenía numerosos golpes en la nuca y el cuello. Todo eso indicaba que nuestra primera hipótesis no era correcta. Recorrimos la zona de la escena del crimen para determinar qué elementos de prueba podían servirnos. A ambos lados del camino había basura tirada, alguna que otra lata de cerveza y colillas de cigarrillo, y no sabíamos si eso era de utilidad o no. Pero hallamos un arma. Hallamos un bate de béisbol con una cubierta plástica. Años atrás había investigado el crimen de un joven en una tienda de Tulsa y... de hecho, escuché la grabación de cuando lo mataban a golpes con un bate de béisbol. Y eso es lo que recuerdo de Trisha, porque apenas supe que le habían dado tantos golpes con ese bate, no pude olvidarlo nunca más, ya que conocí el sonido de los golpes con un bate de béisbol. Lo conocía, porque ya lo había oído. Trabajé décadas haciendo este tipo de cosas. Me esforcé por hacer desaparecer todos esos recuerdos. Los últimos días estuve releyendo los detalles de este caso y eso me hizo mal. Lo que nos dijeron fue que la había arrollado un auto. Y luego supimos que no había sido así y que la habían matado. No teníamos idea de quién había sido. Había veces en que se lo veía estoico y había veces en que lo veía errático. Una noche no me podía dormir, así que me levanté y me encontré con mi mamá. Estábamos charlando y pensamos que él estaba en su habitación, que estaba durmiendo, y lo vimos entrar de la calle. Y nos dijo, ¿qué hacen levantadas? Creo que teníamos lágrimas en la cara porque estábamos charlando y llorando, ya saben, hablando de Trisha, y eso pareció molestar. Todo el tiempo que estuvimos ahí tratábamos de consolarlo y él siempre buscaba un motivo para irse. Decía que tenía que ir a alguna parte, que tenía que ver a alguien, y nunca sabíamos a dónde iba. Mis padres me llevaron a un costado y me contaron que Shaun había pasado a ser sospechoso. Y me puse muy mal en ese momento porque no quería que lo arrestaran y porque no quería que fuera él. La verdad, aún lo veía como el cuñado divertido que siempre había sido. Con el paso del tiempo, me fui enamorando cada vez más porque sentía que necesitaba una esposa. En mi mente yo me imaginaba una vida perfecta y cómo sería yo como esposa y cómo quería tratar a mi esposo. No le gustaba donde vivía, así que me habló de la posibilidad de mudarme. Yo le dije, ok, pero no tengo dinero. Y él me respondió, bueno, hagamos algo, te daré $1,000 y puedes gastarlos en lo que quieras. Y pasamos a vivir prácticamente juntos. Estaba siempre conmigo. Yo llegaba del trabajo y él tenía toda la casa llena de velas. Me tenía la bañera lista, con velas a su alrededor y llena de espuma, y él se sentaba ahí y me hablaba, me lavaba la espalda. Era el hombre perfecto. La verdad, eso veía.
Recuerdo que cuando supe que estaba embarazada se lo conté. Él dijo que tendríamos un hijo después de que se divorciara. Que, bueno, primero quería estar divorciado. Así que por ese motivo tuve que hacerme un aborto. Él dijo que no pasaría nada porque tendríamos un hijo juntos. Y yo viví con la idea de que tendríamos un bebé. Porque él era lo único que quería. Quería que fuera el padre de mi hijo. Yo creía que se divorciaría de ella como me había dicho y me quedé esperando. Y esperando con paciencia. Ojalá no lo hubiera conocido. Sin duda desearía eso. Oh, yo creía que se equivocaban. Sin dudas. No quería que fuera Shaun. Nunca quise que fuera él, los demás tampoco. Y ese fue un golpe muy duro para todos. Yo no tenía un buen presentimiento con respecto a Shaun, pero nunca me gustó confiar del todo en mi intuición, porque siempre te sorprendes. Terry Hunt era un delincuente de poca monta. La verdad, nosotros teníamos una imagen distinta de quién podía haber sido el responsable. Terry no era más que un tonto adolescente, pero subestimamos lo que era capaz de hacer. De hecho, él también era un ser malvado. No decía mucho. Esperamos a que diera su versión de los hechos. Dijo algunas cosas, luego algunas más, y se fue abriendo. Y al final habló sobre Shaun. Terry nos contó que Shaun le había ofrecido entre $25,000 y $50,000 por ayudarlo a matar a su esposa. Pero habían estado planeándolo durante semanas. De hecho, habían ido a ese sector de la carretera 75 el 10 de octubre, si mal no recuerdo. Shaun tenía que llevar a su esposa a ese lugar y ahí la atacarían y la matarían. Ese día Shaun llegó y dijo que su esposa estaba enferma, que no podían hacerlo esa noche. Por eso lo postergaron para el 24 de octubre, así que él tuvo un total de 14 días para decidir no seguir con el plan, o 14 días para alertar a la policía y decir, oigan, un tipo quiere que mate a su esposa. No lo hizo, así que el 24 de octubre se escondió entre los arbustos y las plantas altas al costado del camino. Trisha y Shaun iban juntos en el auto. Shaun se detuvo al costado del camino y abrió el capó. Y Shaun y Trisha se bajaron del auto para ver qué problema tenía. En ese momento, Terry Hunt salió de entre los arbustos. Se le acercó a Trisha por detrás y la golpeó en la cabeza varias veces. Y ella cayó al piso. Creo que en ese momento Shaun se acercó y Trisha no estaba inconsciente como
tal vez esperaban ellos. Entonces, el propio Shaun la golpeó varias veces con el bate de béisbol. Ella se arrastró unos metros usando los codos. Y Shaun se agachó y le dijo que todo estaría bien, que la ambulancia estaba en camino. Y luego la golpeó varias veces más. Su esposo quiso asegurarse de matarla mientras le decía: «Descuida, cariño, ya llega la ambulancia». Bam, bam, bam. La verdad, la versión de Terry encajaba con las pruebas que había. Y, ya saben, nuestro objetivo era determinar la conexión que tenía Shaun con, con Terry y lo que Terry sabía sobre Shaun. Él era primo de Danny Wood, una joven con la que Shaun Stemple tenía una aventura. Ella trabajaba en un restaurante de comida rápida y Shaun iba a visitarla al trabajo en su hora de descanso. Y tenían una relación prohibida. Shaun y yo hablábamos, ya saben, de drogarnos. Y como yo, sabía que mi primo tenía drogas y estaba vendiendo, pensé que podíamos recurrir a él para conseguir marihuana. Fuimos varias veces a verlo para relajarnos después del trabajo, y si se veían sin mí, yo no lo sabía. O sea, él me mintió, todo era mentira, y es probable que desde el primer día, no tengo dudas. Él me manipulaba día tras día y yo no me daba cuenta. Uno ve noticias, oye que asesinaron a alguien, pero uno nunca jamás espera que eso pase en su familia. Recuerdo que vi que no estaban pagando la hipoteca ni estaban pagando las cuotas del auto, pero luego supe que estaban pagando el seguro de vida porque eso estaba al día. Y al parecer, eso era lo que le importaba a él. Cobraría poco menos de $1 millón para luego hacer su vida. Era como ir a hablar de otra persona que no conocíamos. Ese no era el mismo Shaun que yo recordaba. Sabíamos que el responsable del crimen de su esposa tenía que ser Shaun. Él era el único que tenía motivos para matarla. Es decir, una póliza de $1 millón es tentadora. Tenía a sus hijos en una casa a oscuras, sin acondicionador de aire, pero seguía pagando el seguro de vida de su esposa y no la cuenta de luz. Iba a ver a Danny quizás varias veces por día en busca de cierto placer sexual. El tipo usaba a todo el mundo a su alrededor y solo importaba a él. Shaun estaba decidido a matar a su esposa y reclutó a Terry y lo convenció de hacerlo. Yo sabía que debía llevarlo a la estación de policía para que diera su versión de los hechos. Quería encender el grabador y dejar que hablara él. No quería perderme de nada. Yo lo miro desde mi lugar y digo, oh, por favor, estoy muerto. ¿Ok? Así que, cuando empiezan a hacerme esas preguntas, no sé si responder todo o no. Mi papá dice, no digas una palabra. Mis suegros dicen, no digas nada, busca un abogado. No sé qué es lo correcto. Pues es su decisión. Como ya le dije, tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en un tribunal si lo acusan. Ok, pues yo quiero ayudar, pero no quiero que esto afecte a mi familia. ¿Entiende? ¿Entiende? Shaun fue cauto en sus dichos, es decir, quería que pareciera que estaba ayudando, pero en realidad no era así. No quería mantener una conversación.
Solo quería actuar como si estuviera ayudando, pero no ayudaba. Por toda la situación, me parece que debería tener un abogado, porque sé que todo apunta contra mí. Y tengo miedo. Y, repito, sé que ustedes están haciendo su trabajo. No pienso criticar la forma en que trabajan. Yo respeto lo que hacen y entiendo que tienen que resolver el hecho y tienen que ser implacables. Sé que parezco sospechoso y mi temor es que ustedes estén acá para demostrar que fui yo y no para averiguarlo. Pero como teníamos un seguro de vida importante y como yo tenía una aventura, ya tienen el motivo, ¿ok? Yo soy el hijo. Soy el malo. Quiero un abogado. ¿Qué hago ahora? Puede irse. Él hizo un comentario al principio que no quería perjudicarse. Y pues, ¿saben algo? Eso nos hizo pensar. ¿En quién está pensando más este tipo? En él. Lamentaba terminar preso. No lamentaba la muerte de su esposa. Yo me quedé en la sala con tipos que mataron a sus esposas. Puede que no lamenten la muerte de su esposa, pero sí lamentan que su vida también vaya a cambiar. Shaun no mostraba nada de eso. No sentía remordimiento. Shaun dijo que alguien la había arrollado en la carretera y que no sabía bien qué había pasado. Yo casi me desmayo. Sentí que iba a vomitar. Parecía ser algo irreal. No podía creer lo que había pasado. Lo primero en lo que pensé fue, ya saben, en los niños, en esos pobres niños. Habían perdido a su mamá. Y bueno, como yo era joven y quería tener hijos, y me preguntaba, ¿acaso pasaré a ser su madrastra? Tenía una sensación muy rara. Quedé choqueada. Él me mintió y lo que me dijo fue para tratar de manipularme y de que estuviera con él. Él vivía mintiéndome y diciéndome que iban a divorciarse. Y desde luego no fue así. No puedo creer que alguien pueda decirte tantas mentiras. Me preguntaron si alguna vez había dicho que la mataría, arrollándola con el auto o algo así. Yo dije que sí. Él me había dicho, le pediré el divorcio, pero quiero quedarme con los niños. Y yo le dije, bueno, entonces la mataré o algo por el estilo. Claro que no lo dije en serio. Fue algo que dije por decir, porque no me pareció importante en ese momento. La gente lo dice todo el tiempo. Quiero matar a esa persona. No dejo que nadie lo diga delante de mí. Siempre los corrijo. Les digo, jamás digas eso, porque no sabes si alguien murió hoy y puedes terminar en la misma situación que yo. Todo el tiempo encierran a personas inocentes, y yo no quería ser una de ellas. Hay que considerar las ramificaciones de lo que hizo. Stemple tenía 2 hijos. Ellos tenían una excelente madre. Él se las arrebató, les arruinó la vida y dejó a las hermanas y a la familia de Trisha sin ella. Cuando oyes eso, quieres ir a tu casa y abrazar a tus hijos y decirles lo mucho que los amas. Aunque pasó el tiempo, es muy difícil entender todo esto. Siempre sentí que Dani podía ser algo más que una mujer a la que manipularon y de la que se aprovecharon. Pero sin dudas puedo ver a Shaun manipulando y usando a Dani. O sea, él era esa clase de hombre. No teníamos pruebas concretas para acusarla. Siempre hay preguntas que quedan sin respuesta en toda investigación. El juicio fue muy difícil, porque ahí fue donde supimos las cosas horrendas que le hizo sin detenerse. Ya saben,
La golpeaba en la cabeza y le decía, la policía está en camino, ya la llamé. Cuando oyes eso, es terrible. Ella estaba sola y recibiendo golpes y desearía haber estado ahí para frenarlos. Uno pasa mucho tiempo pensando en situaciones hipotéticas, en lo que desearía haber hecho. Desearía poder haberle dicho cosas que ya no podré decirle jamás. Durante el juicio, unos policías me preguntaron, ¿podemos hacer algo por usted? Y yo dije, sí, denme una audiencia con Shaun. Y agregué, quiero decirle algo. Respondieron, no puede tocarlo. Y yo dije, ok. Así que lo trajeron. Éramos solo él y yo. Y los policías. Y cuando lo tuve enfrente, le dije, hijo de... ¿por qué hiciste eso? Y él no tuvo respuesta. No dijo nada. Solo bajó la mirada. Todos nos sentamos detrás de un vidrio. Él entró y tuvo los ojos cerrados todo el tiempo. Y le preguntaron, ¿tiene unas últimas palabras? Y su última palabra fue no. Tengo mis días buenos y mis días malos. Hay momentos en los que me cuesta levantarme de la cama. Solo quiero llorar y aún no es fácil y es algo con lo que aún vivo todos los días. Sabiendo lo que hizo, por fin empiezo a aceptar que él fue el responsable de todo. Me cuesta, porque una parte de mí no quiere creerlo.